El título de la nota del 26 de agosto de este año, en Perfil Córdoba, decía que en CBI se habían lavado fondos de la corrupción por 700 millones de pesos y María Esther Romero, que era la autora de la investigación, se preguntaba si se podría saber su origen. Hasta el día de hoy, y ya con la confirmación del juicio que me acaba de decir María Esther, va a ser el 5 de noviembre, tendremos que saber cómo se movieron esos fondos. María Esther Romero está con nosotros, periodista, colega de Perfil Córdoba y de Radio Nacional Córdoba. Con ella vamos a charlar y a dialogar sobre el tema. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto, Ricardo, estar Vos te acá. preguntabas el origen del dinero. Me preguntaba eso porque el de CBI, Cordubensis, que es esta financiera ilegal que actuó durante años en pleno centro de Córdoba, en el corazón de la City cordobesa, porque estaba allí en la calle Rivadavia, antes de Olmos. Durante años trabajó a la luz del día cuando no estaba autorizada para realizar todo lo que hizo. Se ha hablado mucho en todo este tiempo de CBI porque estalló la causa judicial o esto desembocó. La caída de CBI desembocó en la justicia cuando falleció su vicepresidente, Jorge Suau. Murió él, hubo una carta, algunos dudan, el propio Eduardo Rodrigo, que era socio, era el presidente de CBI en ese momento, duda de la veracidad de esa carta, pero donde puso mojones importantes en lo que después fue confirmado por la justicia durante la investigación judicial. En el 2014, cuando comienza esta investigación, estamos a 4 años del inicio y llegamos a juicio en una de las causas más complejas por la cantidad de involucrados y por el tipo de delito. Uno dice, es la causa más importante. Yo creo que en lesa humanidad hubo causas como La Perla que duraron el juicio solamente 3 años, 8 meses. Yo creo que se refiere a la causa financiera más importante, luego de Feijín, de las financieras que en su momento reventaron. Y de las causas que hay actualmente, porque para que te des una idea, lo que son las causas penales económicas en la justicia federal son aproximadamente el 15% del total, por ejemplo, que llega a la Cámara Federal de Apelaciones, que es el tribunal que revisa los fallos de primera instancia. El 15%. 1,5 de cada 10 son penales económicas. La más importante de esa es CBI. El juicio, te decía, vos me preguntabas respecto de todas esas preguntas que nos hacíamos. Justamente porque CBI está atravesada por hechos muy importantes, todos a la luz del día. Uno se pregunta cómo puede ser que CBI actuó durante años prestando dinero, pagando intereses, haciendo acuerdos mutuos, como dicen ellos, pero con todo un movimiento financiero no autorizado por el Banco Central de la República Argentina. Y que pasara eso por un lado. Y que pasara desapercibido en los ojos de quienes debían controlar. Claro. Por otro lado, CBI, uno se pregunta, ¿de dónde venía toda esa plata que movía CBI? Hay una de las líneas de investigación que dice que varios de esos fondos vino de la obra social del Sindicato de Comercio, de OSECAC. Esa es una línea que todavía está abierta, no entra al juicio que va a comenzar el 5 de noviembre. Dentro de lo que es CBI se analiza, por ejemplo, cómo fue el movimiento de dinero que se generó a partir de la entrega de dinero efectivo de Rivelux, Siemens, que eran los que recaudaban el dinero del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba. Primero tenían un plazo de 24 horas para que eso ingresara a la municipalidad, después se extendió a 72 horas, es decir, daban un changüí de 2 días más para seguir trabajando, entre comillas. Pedaleaban. Exactamente. Y ganaban en esos días porque implicaba un movimiento dinerario. Es decir, uno se pregunta, con todo lo que atravesó a través de esta financiera ilegal, ¿podremos saber realmente las responsabilidades políticas?
Hay primero responsabilidades políticas, responsabilidades sindicales, y después hay una responsabilidad importante, la del Banco de la Nación. El Banco Nación. Esa es otra línea que todavía está abierta, importante. No entra al juicio. O sea, porque ahí no hubo reporte de operaciones sospechosas, no hubo denuncia a la unidad financiera de investigaciones financieras. Y ahí voy a la pregunta que vos me hacías sobre lo que fue esa nota. ¿Por qué nos preguntábamos sobre los más de 700 millones de pesos que ingresaron y pasaron por CBI? Porque a través de dos empresas que se llamaban Alabo S.A. con H y Jotemi S.A., Miguel Vera, es el sindicado del Movimiento del Dinero, ingresaba fondos que muy probablemente, eso todavía no está determinado, podrían haber venido del Ministerio de Planificación, porque él tenía llegada directa a ciertos funcionarios. Eso está contenido en una declaración que él brindó como arrepentido hace varios años ya. Está custodiado en el juzgado federal, pero ahora en el juicio los miembros del tribunal van a evaluar si él realmente aportó datos valiosos e importantes para la causa, como para poder beneficiarlo de algún modo en su situación procesal, en una eventual condena, estamos hablando. ¿Y por qué salta esto en el dato y lo publicamos nosotros? Porque el abogado defensor de Miguel Vera pidió como medida de prueba antes del juicio la trazabilidad de los cheques que ingresaron a través de Jotemi y Alabo y que eran monetizados en el Banco Nación. Y tendrían que haber sido escaneados en su momento. Exactamente. Tiene que estar los comprobantes de quién fue el que firmó el cheque y quién lo cobró. Exactamente, se podría seguir esa ruta. ¿Por qué lo hace la defensa? Porque, por un lado, es posible, de acuerdo a los datos que ellos tienen, que pueda venir de algún ámbito de la corrupción, pero también puede haber cheques buenos y entonces eso puede incluso aliviar la situación de Vera, ¿no? Por eso han pedido como medidas de prueba. Habrá que ver si es que el tribunal, sé que digamos hay una serie de resoluciones, seguramente la vamos a conocer en las próximas horas el contenido, que tiene que ver con estas medidas de prueba solicitadas. Bueno, ahí por ejemplo Rodrigo le reclama a Senestrario y le imputa a Senestrario no agilizar el cobro de 116, 120 millones de pesos de cheques muy buenos con los cuales se podría haber respondido a quienes habían sido perjudicados patrimonialmente. Es decir, le tira a la justicia federal también las responsabilidades de una actuación de alguna manera poco clara o muy lenta o excesivamente lenta, entre comillas o sin comillas, precisamente a la Fiscalía de Senestrario, ¿no? Bueno, Senestrario a esto respondió que no es un resorte de la Fiscalía, en todo caso lo hubiera sido del juzgado, inmovilizar valores para compensar en el caso de haberse confirmado la estafa, ¿no? No era... Rodrigo apunta... ¿Cómo? El juzgado era el número uno. En ese momento era el número uno. Es la gran controversia después, que tienen permanentemente Senestrario y Busto Fierro. Después la causa pasó al juzgado federal número 3 por apartamiento por recusación y por decisión de la Cámara Federal de apartar al juez Busto Fierro cuando se pensaba que podía incurrir en algún tipo de imparcialidad por su amistad con uno de los que estuvo imputados en la causa, como era Euclides Bugliotti. Exactamente, ahí quería llegar. Euclides Bugliotti es sobreseído. Es sobreseído en un delito, que es el de asociación ilícita, porque podemos decir los tres delitos principales. Hay uno que es central, es la columna vertebral que nos permite entender cómo funcionaba CBI, que es la intermediación financiera no autorizada. Cualquier entidad que presta dinero tiene que ser controlada y autorizada para esa actividad por el Banco Central de la República Argentina, porque es el garante último de la persona, del particular que va y deposita dinero. En el caso de quiebra hay un sistema que responde. Un banco no se va a la quiebra porque sí. Hay siempre una entidad que es garante y por lo tanto debe controlar. ¿Qué hacía CBI?
Por ejemplo, en muchos casos se daban personas que iban, ellos sí estaban autorizados para el servicio de cajas de seguridad. Sí. Iban a contratar un cofre, entonces en CBI, esto es lo que dice la investigación judicial, no lo digo yo, le ofrecían de entre 24 y 32% de interés si es que ese dinero lo ponían en un plazo fijo. Eran intereses mucho más apetecibles que los que ofrecía el sistema financiero legal. Y en el caso de dólares, si hacía un depósito en dólares, le ofrecían un 12% de rendimiento, de interés. Entonces, así la persona, el privado, le convenía, entre comillas, ir y hacer trabajar, ponerlo en plazo fijo, por ejemplo, dentro de CBI. Y CBI manejaba todo ese dinero, no estando autorizada para eso. Por eso, la columna vertebral es el delito de intermediación financiera. Sí. Hay otro que es lavado de activos, asociación ilícita, podemos decir que son los tres principales. Asociación ilícita porque se supone que era una organización que estaban complotados para, se pusieron de acuerdo para justamente trabajar en esta modalidad. Euclides Bugliotti estuvo imputado por asociación ilícita. Como integrante de asociación ilícita quedó sobreseído. Claro, pero ahí hay una, a mi juicio, o sea, periodísticamente una contradicción. Porque Bugliotti queda sobreseído, pero queda enganchado el contador. Exactamente. Ver, ¿Qué dijo entonces, el juez? Alguno de los dos sabía qué es lo que pasaba allá ¿Qué adentro. dijo el juez? No hay señas de que haya sido Euclides Bugliotti el que haya movido el dinero o que haya ordenado a Fernando Guevara, que era su contador, a mover el dinero. Y no estaba dentro de la lista de clientes de CBI. Entonces, no hay marcas de Euclides Bugliotti allí. Eso es lo que dice el juez, ¿no? El fiscal ahora decidió pedirle al juez que desglose la falta de mérito. Falta de mérito quiere decir que hasta lo que se llegó de la investigación no hay pruebas suficientes para procesarlo, para decir sí, es posiblemente culpable de esto, o para sobreseerlo, es decir, para decir no tiene más nada que ver en los delitos de lavado de activos y de intermediación financiera. ¿Crees que se llega a algún resultado final a esto? La impresión que tengo, no porque yo no soy abogada, soy periodista, ¿no? Pero hablando con operadores judiciales, no obstante todo lo que dicen las defensas, que la causa tiene esto y lo otro y marcan todo, operadores judiciales, es decir, aquellos que tuvieron que ver y revisar el expediente, la causa CBI está muy ordenada y no es difícil de juzgar. Y además tiene un tribunal durísimo. Díaz Gavier, Lascano y Asís son jueces duros. Y un fiscal que viene de la Procelac, es decir, que tiene conoce los una alta movimientos. especialización en la cuestión penal económica. María Esther, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos.